Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos cuentan los evangelios que al amanecer del primer día de la semana judía, que para nosotros es el domingo, y pasado ya el descanso que obligaba el sábado pascual, vemos a María Magdalena, María, la de Santiago y Salomé, que se dirigen muy temprano al sepulcro, con aromas para ungir el cuerpo muerto de Jesús. Es que el amor es madrugador, y antes de que asome el sol, estas buenas mujeres van presurosas. Nos podemos imaginar perfectamente que estas mujeres habían dejado ya todo preparado el viernes a última hora. Sin embargo, el mismo San Marcos nos dice que volvieron a comprar perfumes una vez terminado el descanso del sábado. Y por el camino las oímos que van comentando: ¿quién nos quitará la piedra de entrada al sepulcro? Porque era temprano, ya decíamos, y el lugar al que se dirigían, el Calvario, pues era un lugar poco transitado. Y es lo primero que nos llama la atención de este relato. A pesar de los obstáculos, se dirigen al sepulcro, sin saber cómo iban a descorrer la enorme piedra o cómo esquivarían a la guardia romana, pero allá se encaminan resueltas. Habían amado a Jesús mientras estaba vivo, comenta San Gregorio Magno, y también ahora cuando está muerto le honran por amor. No sé tú, pero cuánto tengo yo que aprender de estas valientes mujeres que se lanzan, movidas por el amor, a hacer lo que piensan conveniente, sin dejarse desanimar por los obstáculos. Y es que el amor siempre sale vencedor. Vive de amor y vencerá siempre, nos dice Camino. Los obstáculos, tarde o temprano, acaban por desaparecer. Y es quizá mientras las mujeres van de camino que se siente aquel fuerte terremoto. Ellas aún no lo saben, pero lo que sucede es que un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra del sepulcro. Su aspecto, así lo describe San Mateo, era como de relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Llama la atención cómo nada nos dicen los evangelistas sobre la hora exacta ni el modo como salió Jesús del sepulcro. Y fíjate lo que comenta otro padre de la iglesia. Jesús se apresuró a resucitar cuanto antes porque tenía prisa en consolar a su madre y a los discípulos. Estuvo en el sepulcro el tiempo estrictamente necesario para cumplir los 3 días profetizados. Resucitó al tercer día, pero lo antes que pudo, al amanecer, con el primer rayo de la aurora, cuando aún estaba oscuro, anticipando el amanecer con su propia luz. Y de esto hablaremos mucho en las meditaciones que vendrán después, si Dios quiere. Esa prisa que tiene el Señor por acercarse a los que le quieren, por animarlos, por llenarlos de paz. Bien, pero sigamos con la narración. Es muy probable, de hecho, que Jesús ya hubiera resucitado cuando tuvo lugar el temblor. El cuerpo glorioso del Señor, que lo veremos también en otras ocasiones, que puede pasar de un lado a otro con las puertas cerradas, pues habría atravesado la roca como un rayo de sol que pasa por un cristal. ¿Y qué sucede afuera? Si te acuerdas, los judíos le habían pedido a Poncio Pilato que les prestara una guardia de soldados para que cuidaran el sepulcro, para que los discípulos de Jesús no vinieran a robar el cuerpo del Señor. Pues fuera del sepulcro estaba esta guardia de soldados, que llenos de miedo
se aterrorizaron, no era para menos, y se quedaron como muertos. Y una vez que esto sucede, huyen precipitadamente a la ciudad. Serían hombres avesados en la guerra, hombres rudos, valientes, y sin embargo, ante este suceso, pues caen como muertos, asustados. Y entonces las mujeres llegan y con sorpresa se dan cuenta que la piedra está corrida a un lado y que el sepulcro está abierto. En este momento suceden varias cosas. Aquí es muy simpático porque la narración de los evangelios de uno y otro como que se sobreponen unos con otros. De pronto parece que una cosa sucede antes que otra, no lo tenemos, no es fácil tenerlo claro. Y esto, más que llevarnos a dudar del relato, lo hace muchísimo más vivo. Nos hace ver pues que estamos ante un hecho que sucedió y que sobrepasó los sentimientos y los pensamientos de quienes lo vivieron. Por eso dicen los teólogos, que la resurrección de Cristo es un hecho histórico, pero también metahistórico, es decir, sucedió realmente, pero es un hecho que sobrepasa la historia, o que la envuelve toda, o que va por encima de toda narrativa histórica. Sí sucedió y sí nos lo cuentan los evangelios, pero también es un hecho que va mucho más allá de cualquier hecho histórico. Es una maravilla. Y entonces, como te decía, suceden varias cosas. María Magdalena apenas se hace cargo de la situación, vuelve corriendo a Jerusalén para avisar a Pedro y a Juan que el sepulcro está abierto y que no han encontrado en ninguna parte el cuerpo de su Señor. De hecho, nos dice San Juan que la Magdalena piensa que se lo han robado. No se plantea para nada en ese momento la posibilidad de la resurrección. Mientras que las otras dos mujeres entran a la cámara interior para cerciorarse de que está vacía, parece que se quedan ahí en las cercanías del sepulcro, y es entonces cuando ven a los dos ángeles. Y estos les anuncian la resurrección del Señor y les dan un mensaje para los discípulos. Si te acuerdas, los discípulos pues son galileos. Y el mensaje es que precisamente vuelvan a su tierra, ya que era lo lógico después de la festividad de la Pascua, pues lo lógico es que cada uno volviera a su tierra. Jesús en la última cena, nos cuenta San Mateo, les dice, les anuncia que va a ir delante de ellos a Galilea. Pues estas mujeres se llenan de alegría, se llenan de temor y reciben esas palabras que son tan bonitas de parte de los ángeles. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y a veces puede pasarnos a ti y a mí. ¿Qué quiero decir con esto? Se nos olvida que Jesús está vivo. No es solo un personaje que estuvo en el pasado. No es alguien que nos ha dejado un legado maravilloso, una doctrina que mueve los corazones y nada más. No, es que vive, nos escucha, nos ve, nos entiende, nos habla con el modo que tiene Dios de hablarnos, pero nos habla. No podemos tú y yo en nuestro corazón o en nuestra cabeza buscar entre los muertos al que está vivo. Tenemos que entender que Jesús, el Señor, está más cerca de nosotros que nadie más. Nos primerea, como dice el Papa Francisco. O sea, está antes, va un paso adelante que nosotros. Porque si estamos tristes nos consuela, si estamos alegres se alegra con nosotros, si tenemos algún problema nos cuida. Vamos de verdad a crecer en esperanza, en la alegría de la Pascua, de saber que Cristo vive. Y entonces corren a avisarle a los apóstoles. Es curioso, pero los 11 y los demás, nos dice San Marcos que las mujeres los encuentran tristes y llorosos. Hay que entender que el hecho de la muerte de Jesús los dejó destrozados.
verdaderamente destrozados. Y es tal la fuerza de la tristeza que sienten que no quieren creer a la posibilidad de que haya resucitado. No le creen a Pedro y a Juan, que ya no están ahí, no le creen a las mujeres. Tiene que, y ya hablaremos en otra meditación sobre esto, tiene que venir el propio Jesús. Bien, pues mucho más podremos decir de este primer anuncio que dan los ángeles a las mujeres. ¿Cuántas veces pues la fortaleza y la piedad de las mujeres nos enseña tanto? Y en este momento agradecemos especialmente a nuestra Madre Santa María. Ella no aparece en estos relatos porque ella cree totalmente, ella no duda en la resurrección de su Hijo. Así que no está, no se asoma al sepulcro vacío porque no lo necesita. Pues vamos a pedirle a ella, ya que hablábamos hace un momento de la esperanza, vamos a pedirle a nuestra Madre que nos aumente la esperanza, que nos consiga de Dios crecer en esta virtud que la necesitamos. Es la virtud que nos hace santos, porque hace que de verdad esperemos no solo en el premio, sino en los medios que Dios nos da siempre para que lleguemos a la victoria final. Pues te pedimos, Madre nuestra, tú que eres razón de nuestra esperanza, consíguenos de Dios crecer en esta virtud. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.